Iniciamos con el libro Segundo de Reyes. Vamos a tratar de cubrir los primeros 3 capítulos. Quizás el video sea un poquito largo por eso. Segundo de Reyes inicia donde Primero de Reyes terminó. Terminó con la muerte de Acab y que su hijo Ocosías toma el reino. Bueno, de los versos 1 al 2 se nos dice que este rey Ocosías, hijo de Acab, se cae por la ventana, queda enfermo, queda mal, y manda a sus siervos a que consulten a un dios pagano, Baal Zebub. Esto nos da a entender, nos deja ver que este Ocosías era un hombre ateo que no creía en Dios, Jehová de los ejércitos, sino en divinidades paganas. Así que mientras los siervos van a consultar a este dios pagano, los intercepta Elías de los versos 3 al 4. Y él les pregunta, ¿qué no hay Dios en Israel que tienen que consultar a un Dios pagano? Y le manda un mensaje a Ocosías. Les dice, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Ocosías no buscó ayuda del Dios verdadero, por lo tanto no obtendría su ayuda. Cuando Ocosías recibe el mensaje, en vez de arrepentirse, porque Dios le está diciendo, vas a morir, pues le está dando el tiempo de arrepentimiento, ¿no? Pero no, manda a capturar a Elías, manda a apresarlo, a arrestarlo, obviamente para matarlo o hacerle algún mal. Así que nos cuenta ahí la escritura que manda primero un grupo de 50 soldados y su general o capitán, y Dios los mata con fuego que viene del cielo. Luego manda un segundo grupo de 50 soldados y también Dios los mata. ¿Por qué? Bueno, porque estos soldados están cayendo en la misma idea de Ocosías. Ellos veían al profeta de Dios como nada. Ellos decían, aquí no existe Dios, ese no es profeta de nada. Entonces iban y lo querían apresar como cualquier otro. En realidad era un pecado no contra Elías, sino contra Dios mismo, porque creían que no había Dios en Israel. Esa era la razón. Era un pecado. El tercer grupo de 50, tres veces mandó Ocosías. Ese capitán del tercer grupo, él se presenta con una actitud humilde, sencilla, quizás porque ya había visto la muerte de todos los demás. Y con esa petición humilde, Elías se entrega y dice, no, yo voy a ir. Y Elías entrega el mismo mensaje a Ocosías. De los versos 17 al 18 se nos dice que Ocosías muere y no deja sucesor, sino que queda su hermano al frente de Israel. Así que como vemos, pues hay una serie de reyes perversos en Israel, en el reino del norte, muy diferente al reino del sur. Bueno, no tan diferente, pero sí algo, porque sí hubo reyes piadosos en Judá. Este capítulo que viene es un paréntesis en la historia, porque ahora la Biblia nos habla en el capítulo 2 de Segundo de Reyes de la ascensión de Elías, este profeta que Dios usó poderosamente. Es el momento de irse y se va, pero de una manera muy poderosa. No hay otra descripción aparte de Moisés, que tampoco se encontró su cuerpo, pero en el caso de Elías es algo glorioso. Vamos a dar este resumen. De los versos 1 al 3 se nos dice que ya había un conocimiento de que Elías iba a ser arrebatado. Ya lo sabían. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, es decir, que los profetas, Eliseo, pues ya sabían que esto iba a pasar, pero no sabían cuándo. En los siguientes versos, Elías parece que probó la devoción de Eliseo, porque Eliseo lo sigue a Jericó, al Jordán, y está pegado a él porque él quería sucederlo, él quería quedarse en su lugar. De los versos 8 al 10, Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías. Hay que aclarar que la doble porción no era en sí un doble, vaya, sino que hace referencia a la herencia que le tocaba al hijo primogénito. Le tocaba doble. Bueno, en ese sentido, Eliseo está pidiendo el derecho de ser considerado el sucesor de Elías como su primogénito en cuanto a su ministerio. Es lo que está pidiendo, quedarse en su lugar. De los versos 11 al 13, Elías asciende al cielo. Dice que mientras hablaban, pasó un carro de fuego, los separó a los dos, se llevó a Elías y Elías subió
en un torbellino al cielo. Este fue el fin extraordinario de uno de los más grandes ministerios que fue y que ha habido sobre la faz de la tierra, el ministerio del profeta Elías. De los versos 14 al 15 ya inicia el ministerio de Eliseo. Dios le concede a Eliseo suceder o continuar con el ministerio de Elías. Ahora él es Elías, él es el que le sigue a Elías. Y Eliseo, separa las aguas del río Jordán. Nos muestran también que buscaron el cuerpo de Elías, pero no lo encontraron, los versos 16 al 18. Y de los versos 19 al 22 hay otro milagro que hace Elías, ¿no? Ya había separado las aguas del río Jordán, ahora sana unas aguas de Jericó que estaban causando enfermedad, y allí Dios lo usa con otro milagro. Vemos el inicio de Eliseo pues lleno de milagros también. Y de los versos 23 al 25 se nos habla de un caso así medio raro, donde unos jóvenes de Betel se burlan de él y le dicen: calvo, sube. Esta era una banda de delincuentes. Esto era muy común en los caminos hacia la ciudad. Ahí es donde le salieron a Eliseo y obviamente querían golpearlo o quizás matarlo. Eso era lo que hacían estos delincuentes. Y cuando le dijeron calvo, sube, ellos se están burlando no tan solo de Eliseo, sino de Dios mismo, porque ellos sabían acerca de esto de Elías. Por eso decían sube, como que, él ya subió. Probablemente no lo creían y se estaban burlando, de tal manera que viene un juicio sobre ellos. Salen 2 osos del monte y los despedazaron a ellos y a 42 muchachos. Así inicia el ministerio. Así termina el ministerio de Elías e inicia el ministerio de Eliseo. Por último, en el capítulo 3 de Segundo de Reyes, se nos narra la guerra contra Moab. Un resumen, primero nos dan un resumen del verso 1 al 3 del reino de Joram, hijo de Acab. Vuelve a retomar la historia de Israel, si lo vemos así, donde se quedó el capítulo 1, lo vuelve a retomar. Este Joram reinó 18 años, pero también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, este capítulo nos narra que Moab se rebela, no quiere pagar impuestos ya. Entonces, este rey Joram de Israel le pide ayuda o se une con el rey de Judá, el rey del sur. De los versos 6 al 8 se nos dice que se unen junto contra el gobernante que está en Moab, ¿verdad? Edom. Así que son 3 reyes: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y los 3 van a la guerra contra Moab para recuperar pues los tributos o recuperar la tierra. Recordemos que Josafat, rey de Judá, era un hombre temeroso de Dios. De los versos 9 al 10 se nos dice que los ejércitos se quedan sin agua en el desierto. Y de los versos 13 al 15 se nos dice que Josafat pide el consejo de un hombre de Dios y va a Eliseo y accede a hablar con estos 3 reyes. Y es interesante que antes de darles la palabra de Dios, él pide un tañedor o un músico, y con esa música él se inspira para que Dios le dé esa palabra. Es muy interesante saber que la música tiene ese poder espiritual que se puede usar para bien o para mal. Y el mensaje que Eliseo les da es que Dios les va a dar la victoria. Dios les va a dar agua, pero necesitan hacer unos estanques. Y les dice, no van a haber viento, ni lluvia, ni nada. El agua va a llegar solita. Aquí donde están en el desierto, aquí va a llegar el agua solita. Nomás hagan los hoyos, hagan los estanques, para cuando llegue se llenen y puedan abastecerse. Así que ellos tenían que hacer algo por fe, porque no había ni lluvia, no estaba nublado. Así que se ponen a hacer los estanques. Y dice que a la siguiente mañana el agua llegó, quizás llovió cerca, no sabemos, pero el agua llegó y llenó esos estanques que ellos habían preparado. De los versos 21 al 25 se nos dice que los moabitas atacan el campamento de los 3 reyes. Los estanques que almacenaron el agua para salvar a los ejércitos sirvieron también como medio de confusión y la derrota de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando estos vieron el brillo del sol sobre el agua recolectada, pensaron que era sangre. Así que llegaron pues muy confiados, ¿verdad? Tranquilos. Dijeron, no, vamos a recoger el botín, ya se mataron todos. Pero cuando ellos llegaron, los 3 ejércitos, los 3 reyes,
los persiguieron y los mataron. El capítulo termina diciendo que el rey de Moab no dejó que le quitaran la victoria, así que mató a su propio hijo, a su primogénito hijo, lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Imagínese usted qué perverso. Así que ellos, los israelitas, dijeron, les dio eso asco, les dio repugnancia, así que decidieron mejor regresar a casa, aunque no tuvieron la victoria completa.